Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la más cordial bienvenida a una cápsula más de tu universidad, UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y continuamos trabajando con la materia programación, una materia que gustosamente la Universidad UNT México trae para ti. Estamos a punto de iniciar una nueva unidad. La unidad número 3, denominada Introducción a los algoritmos y a la programación. Cada vez estamos avanzando más en nuestra materia. Estamos ahora por abarcar temas que han estado muy de moda en los últimos años, ya que hace 20, 15 años la palabra algoritmo no era tan sonada como ahora. Ahora la escuchamos a cada rato dicha por influencers, la escuchamos en las redes sociales, la escuchamos en diferentes lados, la palabra algoritmo. Te presento el tema 3.1, conceptos y características de los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de instrucciones que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica. Debe estar diseñado de manera lógica, precisa, secuencial, para garantizar así que produzca un resultado correcto al ejecutarse mediante un programa o de forma manual. Para evitar que nosotros estemos ejecutando una, otra y n número de veces un programa, los algoritmos se encargan de que se lleve a cabo una secuencia de pasos y al cumplir, regresar nuevamente a realizar la función. Las principales características de un algoritmo son la precisión, la finitud, la claridad, la eficiencia y la definición. Cada paso debe estar claramente especificado para evitar ambigüedades durante su ejecución. Además, un algoritmo debe finalizar después de un número limitado de instrucciones y generar resultados consistentes para las mismas condiciones de entrada. Debe de ser claro y objetivo y sobre todo también debe de hacerse con una función específica, o mejor dicho, por un bien específico, que es la resolución de un problema. Tenemos que resolver una problemática. En el tema 3.2 te voy a hablar acerca de la representación de los diferentes tipos de algoritmos. La representación de algoritmos consiste en expresar de forma clara la secuencia de pasos que resuelve un problema. Existen diversos métodos que facilitan su comprensión, el análisis y posterior implementación en un lenguaje de programación. Nosotros vayamos a abrir cualquier entorno de desarrollo o teclear la primera línea de código, ya sea en C++, en Java, en Python, en cualquier lenguaje de programación, hay una regla de oro en la ingeniería de software que tenemos que cumplir. La máquina no va a pensar por nosotros, solo ejecuta lo que ordenamos con precisión quirúrgica. No va a desarrollar, no va a resolver un algoritmo que esté mal ejecutado, mal planteado. Antes de pasar a un lenguaje de programación, un buen desarrollador debe tener en cuenta los siguientes puntos críticos. Para diseñar un algoritmo sólido, eficiente y libre de errores lógicos, tenemos que comprender y delimitar el problema con exactitud. Tenemos que tener en cuenta, antes de idear cualquier solución, debemos poder responder con total claridad. ¿Qué problema exacto estoy resolviendo? ¿Y cuál es el objetivo final? Si no entiendes el problema de raíz,
En el mundo real es imposible traducirlo a la lógica de una computadora. Tenemos que identificar también las entradas, los inputs y las salidas que son los outputs. ¿Qué debemos de tener en cuenta ahí? Debemos definir con precisión quirúrgica y sobre todo con un buen sentido común qué datos vamos a necesitar recibir del exterior. Es decir, qué datos se van a ingresar por medio del teclado, eh, qué sensores van a actuar en el caso de una maquinaria, qué archivos utilizar y cuál base de datos se va a trabajar. Tenemos que tener en cuenta qué resultados exactos debemos de recibir de él. Y así el algoritmo va a finalizar la tarea de una forma satisfactoria. Ejemplo, si vas a calcular un promedio, tus entradas son las calificaciones y tu salida es el valor numérico final ya promediado. Diseñar la lógica paso a paso usando estructuras de control. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Organizar mentalmente las instrucciones utilizando los principios que ya conocemos. ¿Qué va primero y qué va después? Tenemos que tener una secuencia establecida. ¿En qué momento el programa debe tener decisiones y cambiar de camino? Eso se llama selección. ¿Y qué procesos deben repetirse cíclicamente para no escribir un código de más? La repetición tiene que ver a veces cuando no se cumple un requisito y se hace un condicionamiento. Por ejemplo, nosotros si queremos decir de que se ingresa una calificación de igual o menor a 7, el alumno no va a poder obtener una beca. Entonces tiene que regresar, ¿sí? A repetir el proceso con otro alumno. Y así sucesivamente. Utilizar herramientas de representación previa, un pseudocódigo y diagramas de flujo. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Nunca se programa directamente en blanco sobre la pantalla pensando sobre la marcha, ¿sí? Eso solamente en las películas. Es fundamental plasmar las ideas en el pseudocódigo, un lenguaje humano estructurado, a mitad de camino entre nuestro idioma y la programación, o en un diagrama de flujo visual. Esto te permite detectar fallas lógicas antes de preocuparte por la sintaxis estricta de un lenguaje específico. Nos debemos anticipar a los casos de error y a los casos borde. Por ejemplo, ¿qué debemos de tener en cuenta? Vamos a pensar que todo lo que podría salir mal. ¿Qué pasa si el usuario introduce una letra en lugar de un número? ¿Qué pasa si una división se intenta hacer entre cero? ¿Qué ocurre si un campo de texto se queda completamente vacío? Un algoritmo robusto y de alta capacidad bien diseñado contempla estas excepciones para evitar que el programa colapse en producción. Como podemos ver aquí, jóvenes, el código fuente en un lenguaje de programación es simplemente el paso final. El verdadero trabajo de ingeniería, la verdadera lucha y los verdaderos errores se tienen que contemplar antes, cuando estructuramos la lógica, los datos y las reglas en nuestra mente y sobre el papel. Te voy a decir un ejemplo de un algoritmo cotidiano. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pasos llevamos a cabo cuando hacemos una llamada telefónica? En un ejemplo cotidiano, vida real, donde seguimos pasos secuenciales estrictos. El inicio, desbloquear el teléfono, buscar el contacto deseado en la agenda, presionar el botón de llamar. Si la otra persona contesta, hablar y transmitir el mensaje, colgar al terminar la conversación. Si no contesta, esperar a que salte a buzón de voz y dejar un recado. Fin. Ahora, yo te lo acabo de comentar de una manera lógica. A continuación te lo voy a presentar este algoritmo computacional en pseudocódigo.
Dentro de las mismas representaciones de los diferentes tipos de algoritmos, las formas más comunes de representar algoritmos en el lenguaje natural, y ya mencionando anteriormente el pseudocódigo y los diagramas de flujo, es también en un lenguaje con instrucciones escritas. Menciono aquí el pseudocódigo porque se emplea una sintaxis similar a la programación, mientras que los diagramas de flujo representan gráficamente el proceso mediante símbolos estandarizados que facilitan la comprensión del algoritmo. A continuación, el siguiente ejemplo. Ese es un algoritmo computacional en pseudocódigo. Aquí se tiene que calcular el promedio de dos calificaciones. Aquí se combina una secuencia y una operación aritmética básica. En el inicio tenemos aquí que queremos definir las variables. Tenemos calificación 1 y calificación 2 y promedio, pero lo tenemos como cal 1, cal 2 y promedio, ¿sí? Para especificarlo. Solicitar al usuario que ingrese la primera calificación y lo va a reconocer como cal 1. En esa variable va a arrojar el dato, lo va a alojar. Solicitar al usuario que ingrese la segunda calificación, calcular el promedio sumando ambas y dividiéndola entre 2. Damos la instrucción y al final mostrar en pantalla el resultado almacenado en promedio. Es un ejemplo claro de un pseudocódigo. Estamos plasmando qué es lo que queremos que se haga. Un algoritmo bien diseñado, lo vuelvo a repetir, siempre tiene un inicio claro. De pasos lógicos y un final definido, que va a resolver la tarea que se le encomendó. Lenguaje de programación. En cápsulas anteriores ya habíamos platicado acerca de los lenguajes de programación y son herramientas formales que permiten escribir instrucciones comprensibles para una computadora. Mediante reglas sintácticas y semántica, posibilita el desarrollo de programas capaces de procesar datos. Tenemos que automatizar procesos y resolver problemas en diferentes áreas del conocimiento. Aquí te estoy mostrando el ejemplo anterior que estaba en pseudocódigo, pero ya lo tenemos en un código en el lenguaje de C. Es el mismo ejemplo de cálculo de promedio. Para desglosártelo, tenemos aquí el paso 1, que es declarar las variables. Usamos el float para permitir números con decimales, ¿sí? Pero primero tenemos que identificar la biblioteca, que es numeral include. eh, Entre los símbolos mayor que y menor que tenemos estudio.h. Esta es la biblioteca estándar de entrada y salida que le permite al programa usar las funciones de impresión y lectura por el teclado. En el paso 2 tenemos solicitar que vamos a leer la primera calificación. Solicita la primera calificación y bueno, aquí se definen las variables antes también con float, que son variables de tipo flotante con decimales ideales para las calificaciones. Scanf, esa es la función que captura lo que el usuario escribe en el teclado, lo guarda en la dirección de memoria de la variable iCal1, ¿sí? Y en el paso 4 realiza la operación aritmética. Aquí se muestra lo que es la expresión del promedio, que es igual a la calificación 1 más la calificación 2 sobre 2. Y en el paso 5 podemos mostrar el resultado final en la pantalla, con dos decimales usando lo que viene siendo el resultado de la variable promedio.
definir aquí cuál es la diferencia del pseudocódigo y ya el código realmente en el lenguaje. Antes que eso, tenemos que realizar nuestro diagrama de flujo y tener nuestro algoritmo. Sabemos que el programa es el conjunto organizado de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. En el caso del ejemplo anterior, era C. Este lenguaje es el lenguaje que una computadora ejecuta para realizar una tarea específica. Representa la implementación práctica de uno o varios algoritmos diseñados quirúrgicamente, vuelvo a repetir, para resolver un problema determinado. Les vuelvo a repetir esto que es importante. Si nosotros tenemos el algoritmo mal desarrollado, nuestro programa no va a correr. Esto es importante. Ya lo identificamos. Todo programa está compuesto por una instrucción, eh, por variables, por una estructura de control, por funciones y otros elementos que trabajan de forma coordinada. Durante su ejecución procesa datos de entrada, realiza operaciones y genera resultados. Un programa bien diseñado es más eficiente, fácil de mantener y menos propenso a errores. La programación. Ese es el proceso de la magia, ya que aquí se diseña, se desarrolla, se prueba y se mantienen los programas informáticos mediante el uso de los lenguajes de programación. Se requiere aplicar conocimientos de lógica, algoritmos y estructuras de datos para construir soluciones eficientes. Esas soluciones son a problemas reales. En este proceso de programación se incluye el análisis del problema. Cuando diseñamos el algoritmo, lo codificamos, se hace una compilación, una ejecución y pruebas de mantenimiento del software ya después de que lo tenemos implementado. También se habla de una programación adecuada cuando se favorece el desarrollo de las aplicaciones confiables, escalables y fáciles de actualizar, conforme evolucionan las necesidades del usuario. Como ya mencionamos anteriormente, los paradigmas de programación representan distintos enfoques para desarrollar software, definiendo la manera en que se estructuran los programas y se resuelven los problemas. Cada paradigma proporciona técnicas específicas que facilitan la organización del código y mejoran la eficiencia de desarrollo. Entre los paradigmas de programación más utilizados se encuentra el estructurado, el orientado a objetos, el funcional, el lógico y el imperativo. Cada uno posee ventajas particulares dependiendo del tipo de aplicación. Y bueno, conocer estos enfoques permite seleccionar el modelo más adecuado para desarrollar nuestro sistema, nuestro programa y tener soluciones robustas, escalables y fáciles de mantener. Dentro de la programación también se integran los conocimientos teóricos y prácticos para transformar algoritmos en programas funcionales. Este proceso va a requerir seguir una metodología organizada que permita desarrollar aplicaciones eficientes, comprensibles y capaces de satisfacer las necesidades para las cuales fueron diseñadas. En la programación moderna se incorporan ya buenas prácticas como la documentación, la modularidad, la reutilización de los códigos y el control de las versiones. Estas estrategias mejoran la calidad del software
y facilitan el trabajo colaborativo, permiten desarrollar aplicaciones más seguras, mantenibles y adaptables a futuros cambios. Recordemos también que el lenguaje de programación constituye el medio mediante el cual el programador comunica instrucciones a la computadora. Cada lenguaje posee reglas sintácticas propias, estructuras de control y bibliotecas que permiten desarrollar aplicaciones orientadas y diferentes necesidades tecnológicas. Cabe destacar que en lenguajes como Python, Java, C++, JavaScript ofrecen características particulares para distintos ámbitos de desarrollo. Algunos destacan por su facilidad de aprendizaje, mientras otros ofrecen mayor rendimiento o especialización. La selección adecuada del lenguaje influye en la eficiencia, en la portabilidad y el mantenimiento de los software también. La estructura básica de un programa organiza los diferentes elementos necesarios para su funcionamiento, permitiendo que las instrucciones sean ejecutadas de manera ordenada. Una estructura bien definida facilita siempre el desarrollo, la comprensión y el mantenimiento del código. Sabemos que generalmente un programa incluye bibliotecas, declaración de variables, funciones principales, estructuras de control, funciones auxiliares y salidas de resultados. La correcta organización de estos componentes mejora la legibilidad del código y facilita la detección de errores, así como favorece también futuras actualizaciones de los sistemas. Se diseña un programa. Ten en cuenta que consiste en planificar la solución antes de escribir el código. Como ya lo dije hace un momento, es importante tomar en cuenta la etapa de los algoritmos, de las estructuras de datos, de los diagramas de flujo, para poder definir, desarrollar perfectamente los módulos, las relaciones entre componentes, la compatibilidad, asegurando que la aplicación responda correctamente a los requisitos establecidos. Diseño adecuado consiste en la eficiencia, escalabilidad, modularidad y facilidad de mantenimiento. Herramientas como diagramas de flujo, como comenté, pseudocódigos y diagramas UML permiten representar la solución antes de implementarla. Esta planificación reduce los errores durante la codificación y mejora la calidad del producto final. Recordemos que durante la ejecución de un programa corresponde al proceso mediante el cual la computadora interpreta o compila el código fuente y realiza la instrucción definida. Esta es definida por el programador. Durante esta etapa se procesan datos, se ejecutan operaciones y se generan los resultados operados. Para un programa pueden pasar por procesos de compilación, enlace y verificación de los errores. Posteriormente, el sistema operativo administra los recursos necesarios para su funcionamiento. Un- una ejecución exitosa depende de un código correctamente diseñado, probado y libre de errores críticos. Ya con este último punto damos final a la unidad número 3, agradeciendo de antemano que estés aquí. Vamos a proseguir con la unidad número 4. Hemos llegado al final de la cápsula. De antemano agradezco tu presencia, tu atención en nombre de la Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez.